Buenas tardes a todos. Estamos con algún inconveniente técnico por ahora de sonido de parte de quien va a disertar. Para escucharlo, porque no los escucho. Vamos a dar inicio a hacer las presentaciones del caso y a partir de ahí esperemos que en unos minutos Damián González Fara, que es quien va a disertar, si con el cambio de equipamiento, no los escucho, ¿cómo hago? Bueno, podemos dar inicio a la charla o a la disertación por parte de él. Como les dije, buenas tardes a todos. Mi nombre, me presento. ¿Cómo hago para escucharlo? Porque no los escucho. Como moderador de la charla. Soy secretario de Relaciones Institucionales de la Mesa Directiva Nacional de AEFIP y actualmente también secretario adjunto de la Seccional Córdoba. Así que la idea es llevar adelante una charla que lleva como título la geoeconomía post-pandemia, los cambios que se avisoran a partir de esto. La idea es que sea una de las primeras charlas que se lleven adelante, por lo menos desde la Secretaría, desde la misma lógica que está actuando la Mesa Directiva Nacional, tratando de generar charlas de este tipo, con información general, que lo que tenemos inicialmente es la idea de que sirvan para informarnos, para formarnos, para contar un poco con todos los elementos que puede haber desde el punto de vista informativo con respecto a hacer una evaluación de la realidad general y como para tener elementos también para producir cambios o intentar producir soluciones a esa realidad general que se nos presenta. Como norma de funcionamiento de la charla, seguramente ya varios de ustedes han participado en otro tipo de eventos de este tipo. Lo que se hace es, se silencian todos los micrófonos. Estamos teniendo algún inconveniente de pantalla ahora. Ahí está. Se silencian todos los micrófonos, se desarrolla la charla y sobre el final de la charla le pediría que por un lado, mientras se va desarrollando la charla, el que quiera o tenga alguna consulta o pregunta, la haga vía chat, las vamos a ir agendando y después se las trasladaremos al disertante como para que las evacúe. Y en su defecto, si no, sobre el final de la charla se pidan la palabra, en la medida de que seamos concretos, bueno, podrán llevar adelante las preguntas a quien lleva adelante la disertación. Como les dije recién, la idea es tratar de darnos aspectos informativos sobre lo que está sucediendo. En este caso tiene que ver con una cuestión económica. Espero que la charla que se va a desarrollar, espero que el disertante se nos pueda... Javier, ahora me estás escuchando. Técnico y la charla que nos van a brindar les sea o les represente una cuestión de utilidad. Más que todo, creo que todos tenemos claro que estamos viviendo una situación de tipo atípica, muy, muy preocupante, no solo por esta situación que nos está dejando la pandemia, sino seguramente también lo que va a venir una vez que superemos esta situación. Es algo que no solo nos debe preocupar claramente, sino que nos debe ocupar para ver de qué manera podemos ir avanzando o solucionando las problemáticas que se van generando. Cuando esto ocurre, lamentablemente ya nuestro país lo agarra en una situación de gran debilidad. Los años anteriores habíamos tenido una situación de caída del PBI en el país de 2,8 en el 2018, 2,2 en el 2019, así que con una situación de gran endeudamiento, lo que generaba que evidentemente nos agarra en una situación de debilidad, con crecimiento de números de pobreza, crecimiento de desocupación, crecimiento del empleo informal, y seguramente y claramente el efecto de esta pandemia nos va a producir en el país, por un lado, seguramente una pérdida de a cientos de miles de puestos de trabajo. Un cálculo hecho por la OIT hace cerca de un mes atrás, en un informe que hizo la OIT, planteaba una caída en la Argentina de PBI del 4,3%, que significaban 340.000 puestos de trabajo menos,
evidentemente eso ya se ha quedado corto. Cualquier estimación hoy fija un piso del PBI de caída que no va a bajar por debajo del, valga la redundancia, del 6%, lo que significa evidentemente un número mayor de desocupación, de pérdida de puestos de trabajo, con el agravante de qué manera golpea esta situación tanto a los trabajadores contratistas como a los trabajadores desocupados, lo que va a traer aparejado claramente una situación de incremento aún mayor de la pobreza, la desocupación, trabajo en negro, trabajadores asalariados que seguramente pasarán a otras modalidades laborales. Creo que es fundamental para todos nosotros tratar de informarnos, formarnos y generar todas las acciones que podamos hacer como para sostener el empleo, pero al mismo tiempo también sostener las empresas, que no se caigan las empresas en la Argentina. Los principales sectores afectados en nuestro país van a ser los jóvenes, y otro de los grandes sectores afectados son las mujeres. Las mujeres son aquellas trabajadoras que en general están, muchas de ellas, en la primera línea de combate contra la pandemia, o forman parte del grueso de la masa laboral de sectores que hoy están restringidos. Hablemos de turismo, hablemos de hotelería, por lo que hace que todos vamos a tener que involucrarnos en esta situación. Damián, ya está en... Ya estoy. Un poquito más fuerte. ¿Ahí me escuchás? Se escucha bajo. Un poco más, yo sigo un poco más. A ver, ¿ahora me escuchás? No sé si el resto lo escucha, pero yo escucho muy bajo. Se escucha muy bajo. Fíjate si podés subir el volumen. Bueno, termino con algunas consideraciones y te doy un poco de tiempo. Yo lo escucho bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Yo lo escucho bien. Bueno, lo que les decía entonces, bien entonces, cierro con algunas consideraciones y entonces ya ahí vamos a lo que veníamos, que era la disertación de Damián. No, les decía como para cerrar, es que todos debemos involucrarnos, me parece, en esta situación. Creo que el camino es a través de grandes concertaciones de todos los sectores de la política, pero los sectores de la producción y del trabajo. Creo que puede ser también esta pandemia una gran oportunidad de algo sobre la cual la política debería haber avanzado hacia atrás y que nos permita no solo salir de la pandemia, sino solucionar graves flagelos que sufre nuestro país y que son intolerables después de todos estos 30 y algo años de democracia, como son la pobreza, la desocupación. Así que me parece que puede transformarse, y ojalá así sea, en una gran oportunidad. Y cierro planteando de que lo que viene nos va a provocar un cambio cultural a todos, en todo sentido en nuestra vida, y ni hablemos de los cambios que va a producir seguramente en el campo del trabajo. La aparición hoy, por ejemplo, del teletrabajo, los avances tecnológicos que ya se venían, pero que la pandemia nos lo instaló directamente, y seguramente deberemos trabajar y legislar con respecto a ese tipo de situaciones. Y cada uno de nosotros, inclusive nosotros que desarrollamos actividad gremial, vamos a tener que estar en esta etapa sumamente activos, sumamente imaginativos, con propositivos y con propuestas. El movimiento sindical debe formar parte del diseño de esta nueva forma de trabajo que se vienen, porque de eso depende el tema de que esos cambios sean en positivo o en negativo. En positivo es, por ejemplo, el avance tecnológico que nos permita, digamos, por ejemplo, menos horas de trabajo. En negativo, sistemas como el teletrabajo, evidentemente, si no son bien legislados y manejados, pueden traer aparejado flexibilización laboral, pueden traer aparejado tercerizaciones. Cierro, todos debemos participar de esta construcción que debe tener más democracia y sobre todo también más sindicalismo. Los sindicatos deben tener una posición fuerte justamente para la defensa de los derechos. Bueno, voy a presentarles entonces, si Damián ya está listo, a nuestro disertante. Desde ya agradecerle a Damián porque su predisposición. La disertación sobre geoeconomía post-pandemia y los cambios que se avisoran la va a llevar adelante Damián González Fara. Damián es licenciado en Administración, licenciado en Economía, es magíster en Defensa Nacional, en Agronegocios y en Alimentos,
Es diplomado en auditoría gubernamental y además posgrado en responsabilidad civil y en finanzas. Ha sido docente de la UBA en Historia Económica Mundial y docente de la Universidad de Belgrano en análisis de proyectos de inversión. Y finalmente, como último antecedente, ha publicado, tiene un libro publicado inclusive, que es Narcotráfico, una mirada social y económica, que es una vista desde el punto de vista de la empresa en cuanto a lo que representa el narcotráfico en el PBI de cada uno de los países. Así que desde ya, nuestro agradecimiento y bueno, Damián, ¿ya estás listo? Todo tuyo. Gracias, Javier. Espero que se escuche bien. Les pido disculpas a todos por la demora en este percance técnico que tuvimos. La verdad que es la primera vez que me pasa. Primero agradecer a todos el tiempo que se toman, agradecerle a Javier por la invitación, agradecerle a EFIP esta oportunidad de intercambiar algunas ideas. Vamos a hacerlo, si les parece, de manera conceptual, con algunos datos, y después, en la medida de las posibilidades, aquellas personas que quieran preguntar o que quieran consultar algo, hacemos un intercambio, si les parece bien. Para arrancar, lo primero que voy a hacer es compartir, no sé si lo están viendo, imagino que sí. Sí, sí, Damián. Una presentación que hice para poder ir visualizando de mejor forma los datos que vamos a utilizar para la presentación. Vivimos en una crisis, pero no es solamente una crisis de la Argentina. A veces uno comete el error de pensar que la crisis es solo propia, cuando en realidad, si amplía un poco el foco de la mirada, se da cuenta que el mundo está viviendo una crisis que no tiene que ver solamente con la cuestión sanitaria, si bien es efecto de la cuestión sanitaria, y a nosotros nos toca ocuparnos de la parte económica y sobre todo de la proyección de poder. ¿Por qué vamos a hablar de proyección de poder? Porque las decisiones en el mundo económico no se toman solo en virtud de los números. Los gobiernos, las corporaciones y demás toman decisiones en virtud de la proyección de poder, esencialmente. Los números son un soporte argumentativo para esa toma de decisiones. Cuando uno invierte en un proyecto, cuando uno decide invertir en un país, cuando uno decide desde el punto de vista de las corporaciones generar un proyecto de inversión, no es solamente el aspecto como la rentabilidad o el costo que tal país o tal sector o tal rubro económico generan, no es el tema del costo en sí de las materias primas o de la localización geográfica, sino que tiene que ver también con un criterio de costo de oportunidad y sobre todo de proyección de poder. Entonces, para arrancar con los datos, lo primero que quería mostrarles es que en términos de lo que es la proyección de PBI, vamos a analizar primero la región, podemos ver que en febrero del 2020 Argentina tenía una proyección de 2,5 negativo y en 2020, en marzo, 2,1 negativo. La acumulación es de el menos 6, o sea, el número 6 negativo en términos de PBI. Y si ustedes se fijan, en abril del 2020, para el PBI de la Argentina, este menos 6 no está aislado, no es un parámetro o una variable negativa que esté aislada del resto de la región. Fíjense que en el resto de la región también hay números negativos. Venezuela es un caso extremo, pero fíjense Perú, fíjense México, alrededor del 6, fíjense Ecuador, Chile, Brasil, o sea, son todos datos que nos dicen
que el problema respecto de lo que es la circulación, la producción de bienes, servicios, el comercio, el intercambio, están en una situación de crisis en toda la región. Lo mismo sucede con la inflación. Si bien Argentina viene de un proceso de inflación estructural muy fuerte, que no tiene que ver solamente con una cuestión de la emisión monetaria, achacarle la inflación a la emisión monetaria solamente como única variable es un error. Hay cuestiones estructurales que tienen que ver con los cuellos de botella productivos, los costos, un montón de variables que hacen un combo formidable y que producen lo que se denomina inflación estructural. La Argentina viene de un proceso de inflación vinculado a esta perspectiva que es muy grande, pero el resto de los países también vio crecer su tasa de inflación en estos últimos meses, en menor medida, pero también está en crecimiento. Respecto de lo que es el indicador de riesgo país, ustedes fíjense los datos estos, ¿no? Argentina viene de un proceso de crecimiento del riesgo país como producto de que también está en una etapa de renegociación de la deuda, con un llamado reperfilamiento del plazo de pagos que se produjo el año pasado, pero ustedes fíjense, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Brasil. Brasil hace un año tenía un índice de riesgo país de 241 puntos básicos y hoy tiene 424. O sea, es el doble prácticamente. Colombia tenía 173 puntos y hoy tiene 418. Perú tenía 120, hoy tiene 271. Venezuela ni lo toquemos porque es un número ya extremo. Pero fíjense que hoy el índice de riesgo país al 8 de mayo está en 3.919 puntos, bajó un poquito. Esto se debe a que los mercados están viendo y siguiendo muy de cerca el tema de la adhesión de los bonistas o no a la propuesta que hizo el gobierno nacional respecto de la quita de capital de intereses y el agrandamiento de los plazos respecto de la deuda. Vamos a tocar otro indicador, el tipo de interés interbancario, esto es, cuánto le cuesta a cada banco el dinero que compra o el dinero que adquiere. Esto es la negociación de dinero entre los bancos. Fíjense que la tasa hace un año era en la Argentina del 69,38 y hoy es del 12,44. Ahora vamos a ver la tasa de interés general. Respecto del tipo de cambio, fíjense el incremento también que se produjo en los otros países. O sea, si bien en la Argentina, a partir de las elecciones generales de octubre, se produjo un salto muy importante respecto del valor del dólar en cuanto al peso, que fue, digamos, el reflejo de lo que ya se había producido una vez conocidos los resultados de la primaria previa, y que trajo como consecuencia, digamos, la intensificación de lo que se denomina como cepo, que es una restricción al acceso libre de la cantidad de dólares que cada habitante puede adquirir. Fíjense que el resto de los países también tuvo una depresión muy fuerte, una depreciación muy fuerte de la moneda local respecto del dólar. Y esto que es ya una cuestión que abarca a todo el mundo, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos y China sufren un proceso, digamos, de deterioro en cuanto a la cuantía de su PBI, el mundo sufre. O sea, las dos economías más grandes del mundo vienen en proceso de contracción. Fíjense que en Estados Unidos venían de un crecimiento del PBI de alrededor del 2,5, 2,6%,
2014, 2015, 16, 17, 18, 19, y ya el primer trimestre del 2020 fue del 0,3 y se espera un decrecimiento del PBI norteamericano de alrededor de 2 puntos, lo cual es muy grave, es muy importante en términos de lo que significa para el resto del mundo. El PBI norteamericano es aproximadamente el 15 al 18% del PBI mundial. Y China, que venía creciendo a tasas del casi 6,6, 6,7% promedio entre el 2014 y el 2019, hoy está en un proceso de caída de casi el 7% del PBI. Y la evolución de la prima de riesgo país de países como España, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal. Fíjense en este gráfico las tendencias. No hablemos de los números, hablemos de las tendencias. Fíjense, por ejemplo, Italia está en tendencia creciente. Portugal está en tendencia creciente también. Bélgica, España, fíjense el Reino Unido, no son de la misma dimensión el crecimiento en términos cuantitativos que digamos, un país como la Argentina, por las condiciones específicas que tiene un país como la Argentina y por la situación que vive la Argentina en cuanto a su deuda externa y su capacidad de sostenibilidad. Pero fíjense que el crecimiento del riesgo en términos de lo que es la prima por país tiene una tendencia a la alza. Esto es el índice de precios al consumidor. Fíjense, el IPC interanual, todos crecientes, salvo España y Armenia, que en este caso lo tomé como uno de los casos para tener países con similitudes a la Argentina. Pero el resto, fíjense China, el índice de precios al consumidor de China creció el 4,3%, que para ellos es mucho. Y ya nos metemos directamente con datos específicos de la Argentina. Fíjense la tasa de interés en el gráfico que está sobre la izquierda, cómo desde octubre del 2019 viene a la baja. Esto tiene que ver con las medidas económicas de restricción, tiene que ver con las medidas que se tomaron respecto a las LELIC, a las LEOAC, a la disminución de los activos que estaban circulando y que de alguna manera también afectaban a esta cuestión de la adquisición de dólares, a la adquisición de bonos, tenía que ver también con medidas que el anterior gobierno había tomado, y bueno, a partir de las elecciones de octubre, la baja de las tasas de interés es muy notable. El tipo de cambio de referencia, en cambio, está a la alza, y esto lo que refleja es la situación de incertidumbre que vive el país ante las cuestiones vinculadas al ingreso, a cómo el país se hace de dólares, que hasta hoy, y quizá por un tiempito más, siga siendo la moneda de referencia a nivel mundial, pero ahora vamos a ver cómo se están introduciendo cambios al respecto. Los componentes de la base monetaria, vieron que se habla permanentemente en los medios respecto de cómo el gobierno empezó a emitir dinero. La verdad, desde mi punto de vista, creo que la única manera de sortear la crisis en estas circunstancias es haciendo un poco de uso de la emisión. No, como les decía antes, no es posible y no se debe achacar a la emisión monetaria solamente como variable el tema de la inflación. Sí tiene algún grado de influencia, pero no es toda la influencia. Y respecto de eso, fíjense cómo en la parte del gráfico de la izquierda, la parte más clarita, la circulación monetaria viene creciendo y cómo la cuenta corriente, que son los depósitos a la vista, o sea, los que tienen más facilidad para ser
traducidos en dinero en efectivo, también vienen en crecimiento. Ahora vamos a ver un poquito el tema de la base monetaria. Y del otro lado, del sector derecho, fíjense cómo los depósitos a la vista, que son la línea verde, vienen creciendo, y los depósitos a plazo fijo fueron decreciendo, pero no decrecen con respecto o vinculados a la crisis del COVID-19. El decrecimiento más importante que se produce, la caída más grande, se produce a partir de los resultados de la elección primaria de agosto del 2019. Ahí es cuando se produce el punto de inflexión, si ustedes ven el gráfico, y la caída más pronunciada de los depósitos a plazo fijo. Esto es porque la gente siente temor, necesita tener el dinero más a la vista, más a mano, por cualquier cosa que pueda pasar. Este es el de la izquierda, el gráfico de la izquierda es el total de depósitos versus el total de préstamos. Fíjense, la caída del total de depósitos tiene que ver con lo que decía recién, con la caída en la cantidad de los plazos fijos. El total de préstamos se mantiene relativamente estable. Y del otro lado, sobre la derecha, tenemos los depósitos y préstamos en moneda extranjera, que su caída abrupta tiene que ver con el endurecimiento de las medidas tomadas por el gobierno respecto de la adquisición de dólares por parte del sector privado. Esto tiene que ver con la balanza de pagos, o sea, esto es ver de qué manera la Argentina se hace de dólares para poder afrontar, por ejemplo, el pago de deuda, para poder tener alguna proyección de inversión y de crecimiento en el país. Fíjense cómo desde el 2016 hasta el tercer trimestre del 2019, o sea, hasta septiembre del 2019, la balanza de pagos era negativa, y cómo a partir del cuarto trimestre del 2019 pasa a ser positiva. Esto tiene que ver de alguna manera también con el proceso de devaluación de la moneda que se vino llevando adelante desde el 2018. Fíjense cómo la parte negativa de la balanza de pagos se disminuye a partir del 2018 y cómo se traduce a positiva a partir del cuarto trimestre del 2019. Abajo de cada gráfico, yo les voy a pasar esta presentación, abajo de cada gráfico está la fuente para aquellos que quieran profundizar en estos datos, lo pueden ir a buscar. Esto es la deuda externa a valor nominal, desde el primer trimestre de 2016 al cuarto trimestre del 2019. Fíjense cómo la parte que está en rosa, que es la parte del gobierno general o gobierno nacional, es la parte que más crece en términos de lo que es la deuda desde el 2016 hasta el cuarto trimestre del 2019. Al costadito están los datos en términos numéricos. Esto es la tasa de interés en préstamos otorgados en pesos, en cuenta corriente, en documentos a firma, en créditos hipotecarios, en créditos prendarios, en personales y en tarjetas de crédito. Esto tiene que ver con la evolución de la tasa de interés desde enero del 2020 hasta marzo del 2020. Fíjense, la tasa de interés en cuenta corriente, los adelantos, cómo fue disminuyendo. En los hipotecarios también, en los documentos a sola firma, en los prendarios, en los personales, una disminución más lenta, pero también disminución de 10 puntos casi, y en las tarjetas de crédito que en enero del 2020 estaban en el 76,46 y en marzo están en el 59,7. Sigue siendo una tasa altísima, una tasa que es terriblemente alta, pero
que fíjense cómo ha disminuido del 76 al 59%, lo cual representa una disminución muy considerable. Y después esto, que es el cuadro que está abajo, tiene que ver con la base monetaria, que es la cantidad de dinero que circula, pero en términos de lo que se denomina el M1, M2, M3 y el M3 especial. El M1 son los billetes y monedas en poder del público, más cheques y cuentas corrientes del sector privado y público en pesos. Fíjense que hace un mes era de 2.102.409.000. Y al 21 de abril, que es el dato publicado por el Banco Central de la República Argentina, está con un crecimiento de alrededor de 270 millones en el transcurso del último mes. Fíjense que el crecimiento no es tan pronunciado en cuanto a lo que es billetes y monedas en circulación. Sí es más pronunciado a partir del M2, M3 y el M3 especial, que son los tres agregados monetarios, denominados agregados monetarios, que complementan el M1. Fíjense, el M2, que es el M1, o sea, todo lo que es billetes, monedas, cheques, cuentas corrientes, más las cajas de ahorro del sector privado y del sector público en pesos. El M3, que ya incluye, además del M1 y el M2, incluye los depósitos del sector público y privado en pesos y los cheques cancelatorios, y el M3 especial, que ya incluye la moneda extranjera. Y ahora sí, ya empezamos a trabajar todos estos datos que fuimos viendo en términos de lo que es la perspectiva y la prospectiva. Para graficarlo, tomé dos informes que creo que nos van a ser muy útiles para poder entender lo que se viene. Habíamos arrancado al principio entendiendo que la crisis nos abarcó a todos en el mundo. Vimos que no solamente la Argentina es un país que está absolutamente golpeado y que ya viene con debilidades estructurales muy fuertes, y que esto lo que hace es pronunciar el golpe, acrecentarlo, sino que además esta situación de crisis no es solo de la Argentina, sino que también es de la región y de los principales países del mundo. Ahora, en los análisis de prospectiva, y estoy utilizando dos análisis de Inglaterra respecto de lo que es la perspectiva global al 2050. Uno es del Ministerio de Defensa, que es el Global Strategic Trends, que es un informe que se hace cada 3 años por parte del Ministerio de Defensa. El anterior era un informe que llegaba hasta el 2036. Este último, que fue emitido en el 2019, llega hasta el 2050, con tendencias hasta el 2050. Y el otro es el de un centro de estudio que se llama PwC, que también es inglés, y nos muestra cuáles son, a partir de sus análisis, las tendencias del equilibrio del poder económico mundial proyectados al 2050. Fíjense cómo en estos análisis de tendencias globales se utiliza no solamente la cuestión económica, sino el equilibrio de poder como concepto, que es lo que hablábamos al principio. Esto de la proyección de poder, de cómo se toman las decisiones en cuanto a inversión, desarrollo, proyección de poder. Y sobre esto quería detenerme un segundito para contarles que la proyección de poder se da en la actualidad en 4 planos, y estamos entrando a un quinto. Los 3 primeros planos en los cuales se daba la proyección de poder eran tierra, aire y mar. Por eso, los ejércitos del mundo
tenían fuerza aérea, infantería y armada, o fuerza naval. A partir de la introducción de los componentes electrónicos, la computación, los sistemas, el software, el hardware, bueno, todos los conceptos vinculados a la cibernética, se introdujo un nuevo espacio de proyección de poder que es el ciberespacio. Por eso, fíjense la disputa que hay entre Estados Unidos y China por el predominio del 5G. Ahora vamos a charlar un poquito de qué significa el 5G, pero quiero que tengan en mente esta cuestión de la proyección de poder en 4 espacios. Y ahora se agrega un quinto, que no es nuevo, a partir del descubrimiento del mapa genético humano, se introdujo un nuevo espacio de proyección de poder vinculado a lo que se denomina la bionanotecnología. O sea, el espacio de lo que el filósofo francés Foucault denominaba como biopoder, a partir del cual desentrañó el concepto de biopolítica, de control sobre el cuerpo, sobre la biología humana. Bueno, nosotros estamos viviendo el ingreso pleno a ese espacio de poder con la pandemia. Y este es un gráfico que está en el trabajo del Ministerio de Defensa inglés. Fíjense que cada una de las esferas, si ustedes miran al costado derecho, está la explicación. En el caso de la esfera número 1 dice, aprovechando la inteligencia artificial, o sea, es la posibilidad de que de acá al 2050 se aproveche el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ellos lo grafican según la posibilidad o la escala del impacto y el nivel de incertidumbre que eso genera. Y lo ubican en un extremo, un impacto muy alto y una incertidumbre muy alta. Lo mismo que la esfera 4, que está un poquito más abajo, y que habla de la erosión de la soberanía estatal. A pesar de que el mundo, a partir de esta crisis, está resguardando su economía nacional, lo que está sucediendo es que hay un proceso brutal de concentración de la riqueza. Ese proceso brutal de concentración de la riqueza, lo que está generando es que haya corporaciones que sean mucho más importantes que países de recursos bajos y hasta medianos. Y eso lo que implica no es solamente en términos de lo que conocemos como mercados comunes, tipo la Unión Europea, el Mercosur, el NAFTA, o sea, ese tipo de mercados no tiene que ver con esto que estoy planteando, sino hablo de megacorporaciones que están de algún modo invirtiendo en cuestiones que van a ser muy influyentes en nuestra vida en los próximos años. Sin ir más lejos, fíjense en el caso de Bill Gates, cuando en el 2015 genera esa simulación sobre la posibilidad de que la humanidad enfrente una pandemia muy importante, y cómo a partir de ese momento generó una serie de inversiones en corporaciones de la industria farmacéutica y los laboratorios muy fuertes. O sea, ellos tienen la capacidad de generar la perspectiva de saber qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar la gente, y a partir de esas situaciones es que van produciendo sus inversiones. No se fijan específicamente en la tasa de rentabilidad en el corto plazo, sino que en esa dimensión de las inversiones lo que hacen es proyectar a más largo plazo. Esto es la proyección de PBI desde el 2014 hasta el 2050. Fíjense que Estados Unidos en el 2014 está en una situación de equivalencia entre China y Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos para el 2030
según la proyección de esta consultora PwC, está en segundo lugar, y fíjense que en el 2050 el segundo lugar estaría ocupado por la India y el tercero por Estados Unidos. Argentina no aparece en este listado, en la proyección que hace esta consultora, pero sí aparece Brasil, sí aparece Rusia, sí aparece Alemania, por supuesto, Japón y México. Fíjense que entre los primeros 6 lugares hay 2 que son de Latinoamérica, que son Brasil y México, hacia lo que es el crecimiento del PBI en 2050. Y esto tiene que ver con lo que es la inversión en investigación y desarrollo de tecnología por país. ¿Y por qué quise poner esta placa? Básicamente por lo siguiente. Les voy a graficar el porqué con un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial se habló durante mucho tiempo del milagro japonés. El milagro japonés tuvo una inyección inicial de dinero por parte de Estados Unidos para frenar el avance de la China comunista. O sea, fíjense que hay un interés geopolítico del país que salió como resultante una de las potencias globales después de la Segunda Guerra Mundial, definió que su interés estratégico geopolítico era invertir en el desarrollo de Japón para frenar el avance de la China comunista y sobre todo de la Unión Soviética. Les voy a contar un detalle. Cuando Estados Unidos tira la primera bomba nuclear en Hiroshima, la Unión Soviética estaba planeando la invasión de Japón. ¿Por qué? Porque ese era el frente oriental. La Unión Soviética estaba a cargo del frente oriental. Y Estados Unidos tira la bomba no solamente para generar la rendición de Japón, sino también para frenar la invasión de la Unión Soviética sobre Japón, porque para Estados Unidos era un lugar importante, geoestratégicamente hablando, para frenar a la China comunista, como decíamos antes. Sin embargo, la Unión Soviética sigue con los preparativos para la invasión de Japón y a la semana Estados Unidos tira la bomba nuclear en Nagasaki. Ahí definitivamente la Unión Soviética frena la invasión de Japón y Japón se rinde. Esto tiene que ver con ¿qué? Con que la Unión Soviética no estaba segura, hasta la segunda bomba nuclear, de que Estados Unidos tuviera la capacidad de producir una segunda bomba nuclear en tan corto plazo de tiempo. Sin embargo, Estados Unidos ya la tenía preparada. Lo que desconocía la Unión Soviética era la capacidad industrial y tecnológica que tenía Estados Unidos para seguir produciendo armas nucleares. ¿Y por qué digo esto? Japón, con la pequeña inyección de dinero que produce Estados Unidos en su industria, lo que hace es reproducirla durante el transcurso de los siguientes 20 años. En los primeros 15 años, Japón, el gobierno de Japón, obligó a que se reinvirtiera casi el 15% del PBI en investigación y desarrollo de tecnología. Mandaron a todo el mundo a estudiar, generaron un sistema educativo de excelencia y generaron ese nivel de inversión que se reproducía año a año durante los siguientes 15 años. Y en la segunda etapa, que fue los 5 años siguientes, invirtió alrededor del 10% del PBI. Entonces, lo que es el desarrollo de inversión en tecnología en Japón se vio reflejado con posterioridad a partir de finales de la década del 60, principios de los 70, hasta la actualidad. Y eso no es consecuencia de, digamos, de un milagro, de una solución mágica, sino que tiene que ver con esta cuestión de dar prioridad a la inversión en investigación y desarrollo. Fíjense en el promedio general de los
últimos 21 años, y estos son datos del Banco Mundial, abajo está la fuente en cada caso, el país que más invirtió en investigación y desarrollo en promedio respecto de su PBI en el mundo es Israel, casi 4 puntos. Finlandia, 3,2 casi, y Japón en el tercer lugar. Estados Unidos recién en el quinto, con una diferencia de 1 punto, casi 1,5 puntos respecto de Israel. Alemania, más abajo, Dinamarca, Francia, el Reino Unido. El estándar de inversión en investigación y desarrollo de la Unión Europea es de 2,3% del PBI. Fíjense que Francia está casi llegando al estándar, Dinamarca y Alemania están por arriba del estándar, Finlandia está muy por arriba del estándar, pero el Reino Unido está bastante por debajo del estándar y España muy por debajo. En Latinoamérica, quienes lideran la inversión en investigación y desarrollo son los brasileños, con el casi 1,1% de su PBI. Argentina está en segundo lugar, con casi el 0,5% del PBI, y lo sigue México, Uruguay y Chile. Fíjense la baja inversión en promedio en los últimos 21 años que tiene Chile. Si tomamos los últimos 10 años, que es la columna siguiente, vamos a ver un poquito más de crecimiento en cada uno. Pero fíjense estos casos que tomé: Argentina, España, Chile y el Reino Unido. ¿Por qué los tomé? Los tomé porque en el caso de Argentina y España hay algún grado de similitud, y en el caso de Chile y el Reino Unido también. En el caso de Chile y el Reino Unido, la inversión privada en investigación y desarrollo, en porcentuales de su PBI, es más alta que la inversión pública. Y en el caso de Argentina y España es al revés. La inversión pública supera la inversión privada en investigación y desarrollo. Y esto tiene que ver con determinadas cuestiones vinculadas a los sistemas económicos, a las políticas de Estado, a determinadas cuestiones que tienen que ver con la perspectiva de largo plazo y con la estabilidad y la seguridad. Yo no soy partidario de que la inversión privada en investigación y desarrollo supere con mucha amplitud a la inversión pública, porque hay determinados activos estratégicos que tienen que ver con la investigación y el desarrollo de tecnología que no las puede tener solamente el sector privado. Hay cuestiones muy fuertes vinculadas, por ejemplo, a la salud, que es necesario que el sistema público las tenga y las desarrolle. Por eso es tan importante financiar instituciones como el Instituto Malbrán, que ahora se pone como de moda. Ustedes fíjense que las preferencias de la gente van variando según la situación que le toca vivir. Hace 3 años, 4 años, el Instituto Malbrán estaba en una situación donde la mayoría de sus investigadores eran contratados de manera precaria, o sea, tenían determinadas condiciones en cuanto al presupuesto de inversión por parte del Estado que no eran del todo buenas, y cómo a partir de que explota una situación sanitaria y se requieren los servicios de esa institución, uno las va a buscar a la institución y dice, ¿qué está pasando con esta institución? Y se encuentra con que durante casi 4, 5 años, 6 años, se produjo un nivel de desinversión muy fuerte, y cuando uno la necesita la institución y se la encuentra endeble. Tenemos una capacidad muy fuerte en cuanto a lo que es la capacidad de nuestros investigadores, y eso suple de algún modo las particularidades y las debilidades institucionales y de equipamiento que tenemos. Pero, digamos, lo que debiera suceder es que el Estado debiera tener otro tipo de prioridades, ¿no? ¿Y por qué venimos hablando de todo esto? Venimos hablando de
la situación económica, la crisis global, la crisis regional, la crisis de la Argentina. Venimos hablando de la situación económica de la Argentina, venimos hablando de alguna serie de tendencias proyectadas al año 2050, venimos viendo la inversión en investigación y desarrollo, y ahora vamos a ver el contexto. ¿Por qué vimos todo lo que vimos? Una cuestión que habíamos hablado hace un tiempo, hace un ratito, tenía que ver con la moneda de reserva de valor mundial, vinculada al dólar, ¿no? A partir de la conversión, de la salida del patrón oro y el establecimiento del dólar como moneda de reserva, recién en este momento se produce un hecho que es muy fuerte y que está vinculado a la posibilidad de que en los próximos años no sea solamente el dólar la moneda de reserva a nivel global. El yuan no solamente se ha constituido en una moneda muy fuerte y muy poderosa, sino que a partir del año 2017, cuando se produce la reunión del Congreso del PC chino, en octubre del 2017, esto está en internet, se puede buscar. Esa reunión del Congreso del PC chino define como estrategia de China para el año 2025 establecer su moneda nacional como una de las monedas más fuertes del mundo. Hace aproximadamente 3 meses se viene instalando y se ha dado a conocimiento público hace apenas unos días la emisión por parte del gobierno chino, del Estado chino, de la primera moneda o criptomoneda de un Estado nacional. China está emitiendo una moneda digital. Y esto es importante como concepto. Hasta ahora, las criptomonedas, las monedas digitales, tenían lo que se denomina un sistema de emisión disperso. O sea, producidas y emitidas por empresas privadas o grupos de inversión, una moneda digital, si bien tiene su respaldo o en dólares o en oro o en algún otro tipo de respaldo dependiendo de cada moneda, no eran emitidas por una institución estatal. A partir de la salida del yuan digital, el yuan es emitido por el Estado chino y tiene todo el respaldo del Estado chino. Ante lo cual se convierte no solamente en la moneda digital de mayor respaldo del mundo en este momento, sino que también en la de mayor circulación en todo el mundo, y a esto se le va a agregar que China la diseñó para reemplazar al dólar en las operaciones comerciales de lo que se denomina la nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda tiene como objetivo colocar todos los bienes y servicios que produce China en Europa. Entonces, esta moneda digital de un Estado nacional podría convertirse en la moneda más poderosa del mundo en el lapso de pocos años. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque el surgimiento de esta moneda digital avalada por un Estado nacional va a desencadenar seguramente el surgimiento de otras monedas digitales avaladas por el Estado con un sistema de emisión centralizado. Es muy importante también tener en cuenta que en los últimos 10 años, tanto China como Rusia han sido los países que más oro han comprado a nivel global. Y todo esto acumula proyección de poder desde la salida de esta moneda digital en cuanto al respaldo que tiene esta moneda digital. Por eso la puse y la señalé como una de las cuestiones más importantes respecto del contexto a nivel global. Después tenemos el tema del reemplazo
de la mano de obra, que esto lo señalaba un poquito Javier al principio, lo señalaba muy bien, los robots están reemplazando la mano de obra menos calificada en este momento, pero se proyecta que con la inteligencia artificial van a reemplazar no solamente mano de obra poco calificada, sino también profesionales de distinta índole, técnicos, y dentro, digamos, de lo que es lo que se denominaba antiguamente como trabajadores de cuello blanco. Y esto es significativo porque hay gente, hay pensadores que hasta hace un tiempo señalaban que esta revolución, esta llamada cuarta revolución industrial, iba a generar un proceso de reacomodamiento de la humanidad, iba a producir una crisis al principio, pero que después la humanidad se iba a terminar acomodando, tal como sucedió en la revolución industrial conocida del siglo XIX. Pero desde mi punto de vista, lo que no toman en cuenta estos pensadores que piensan así, es que a diferencia de la revolución industrial del siglo XIX, esta revolución industrial trae consigo, bajo el brazo, lo que se denomina la inteligencia artificial y el proyecto de lo que se denomina el acceso a la singularidad. La singularidad es el proceso en el cual se está produciendo que la inteligencia artificial se vaya automejorando a nivel exponencial. Esto es, que vaya aprendiendo a ser cada día mejor, a ser cada vez más eficiente y más eficaz, hasta que llegue un punto en el cual su nivel de sofisticación le proporcione la capacidad de automejorarse perpetuamente, superando aún el nivel de inteligencia de los seres humanos. Esto es lo que los científicos denominan el punto de singularidad. Y esto es muy importante para tener en cuenta porque mi hijo, por ejemplo, en el 2055 va a tener 41 años. Y me preocupa saber qué mundo va a poder vivir, sobre todo qué posibilidades va a tener de desarrollarse y desempeñarse en ese mundo. ¿Por qué? Porque en el colegio a donde asiste, lo que veo, lo que noto es que los contenidos, él está en primer grado, los contenidos que ven no están a la altura de pensar en esta situación que van a tener que afrontar los chicos que hoy están en edad escolar. Después tomé también como punto para resaltar un ejemplo que es el de Adidas, que es algo que ya se está produciendo, un robot que hace 800.000 camisetas al día. Esto es sumamente importante porque un robot de estas características reemplaza a miles de trabajadores, miles. Hay un informe del Banco Mundial que señala que para el año 2030 la mitad de los puestos de trabajo menos calificados van a ser completamente reemplazados por máquinas con inteligencia artificial. El siguiente punto que quise señalar es el tema de Airbnb, que es una marca, esto es un ejemplo también, una marca, una empresa, una aplicación, lo que se denomina una startup, que con 1.600 trabajadores reemplazan a 152.000 de una cadena hotelera como por ejemplo el Hilton. Y esto, quiero detenerme un minuto en esto. Hace más o menos 2 años, en una charla que di en Rosario, señalaba que Argentina vive en el pasado del pasado. ¿Por qué? Porque mientras acá todavía se sigue debatiendo la posibilidad de una ley que permita a una startup como Uber desarrollarse,
en Estados Unidos el gremio de camioneros de Arkansas lo que hizo fue negociar con las empresas un cupo de hasta el 30% de camiones autónomos que ya empezaron a circular, pero que se desembarcarían con una circulación mucho más fuerte hacia el año 2025. O sea, lo que le dijeron a las empresas fue: necesitamos que para el 2025 no haya más del 30% de camiones autónomos. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando toman alguna decisión vinculada a los costos, lo que analizan es: al camión autónomo no le tengo que pagar carga de familia, ni obra social, no tengo que tener un seguro de desempleo, no se enferma el camionero porque es un robot, no tiene hijos, y así sucesivamente. Entonces, esto en la Argentina todavía no se da porque todavía estamos discutiendo si se le da la posibilidad de una ley que le permita establecerse de manera sólida a Uber, y mientras que en el mundo desarrollado están discutiendo otros temas. Esto nos da una posibilidad, nos da tiempo, nos da plazo, es como el aplanamiento de la curva. No es que conseguimos una vacuna, o que ya nos preparamos, o que nos inmunizamos, no. Lo que estamos viendo es de qué manera nos contagiamos a un ritmo que nos permita dar respuesta desde el sistema sanitario. Bueno, lo mismo pasa con la tecnología. Argentina vive en el pasado del pasado. Y mientras estamos pensando de qué manera desarrollamos una startup y le damos condiciones legales, en el resto del mundo ya están hablando de la automatización del tránsito. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar estas cuestiones. Javier lo decía al principio también. No podemos salir como los luditas del siglo XIX a romper máquinas, pero creo que es necesario que las instituciones y sobre todo las dirigencias y las bases se den este debate, porque va a ser absolutamente trascendente para la vida no solamente nuestra, sino de las futuras generaciones. Anteúltimo punto, el tema de Internet de las cosas, que es el punto que está abajo de la placa a la derecha, y está vinculado al 5G. ¿Qué es el 5G? 5G, imaginémoslo como una especie de mega autopista por la cual transitarían 50 carriles de autos por cada mano. Si ustedes tomaron el acceso norte, fíjense que el acceso norte tiene, creo que 6 carriles por cada mano. Imagínense acceso norte con 50 carriles por cada mano. No habría embotellamiento. Esto generaría una mayor velocidad, un mayor despliegue de la logística, menos conflictos, quizá menos accidentes o no, dependiendo de la velocidad con la que transiten los autos, los camiones, las camionetas. Lo que sí estamos seguros es que el flujo de ida y de vuelta se agilizaría de una manera enorme. Bueno, eso es 5G. Acceso norte vendría a ser 3G. 4G vendrían a ser 10 carriles de cada mano. 5G son 50 carriles de cada mano. ¿Y por qué 50 carriles? Porque 5G está diseñado para producir lo que se denomina el Internet de las cosas. El Internet de las cosas, vamos a graficarlo en términos de una casa. El Internet de las cosas viene a generar que todos los aparatos que tenemos en nuestra casa se vinculen a la red de redes y automáticamente vayan produciendo acciones. Por ejemplo, si la heladera detecta que falta leche o que falta algún postre, lo que hace es directamente vía la red lo solicita al supermercado, y el supermercado recibe el pedido,
nos pregunta al teléfono inteligente si lo vamos a pagar o no, lo pagamos. Lo pagamos no con la tarjeta de crédito, sino con la huella digital o con la clave del iris del ojo y con moneda digital probablemente, y vamos a recibir a las 24 horas o las 48 horas, dependiendo de la cadena de supermercado, el pedido que nuestra heladera le hizo. Lógicamente el supermercado del que estamos hablando es un supermercado que es más bien un galpón, más que una despensa de productos. O sea, el supermercado que conocimos con muchas cajeras, con mucho personal de reposición, etcétera, es un supermercado que está en vías de extinción. Estamos camino a un supermercado más tipo galpón, más tipo Amazon, que a un supermercado coto como el que podemos tener en el barrio de cada uno de nosotros. Y esto también está vinculado a estas cuestiones que estamos viviendo. La verdad es que a partir de la pandemia se agilizaron y se aceleraron procesos como este intercambio de ideas vía Zoom, vía Webex o vía la plataforma que sea. Fíjense que antes de la pandemia y de la cuarentena, muy pocos de nosotros generábamos este tipo de intercambio de ideas. Recién ahora es cuando se produjo este aceleramiento. Y fíjense los niveles de congestión que se generan con el tráfico que hay en Internet producto de la utilización de estos sistemas. El 5G viene a generar un alivio en cuanto al tráfico de estas cuestiones y viene a producir la llegada del Internet de las cosas. Se están analizando, la verdad que no hay estudios al respecto, pero hay algunos trabajos que no están, digamos, avalados por instituciones oficiales sobre los perjuicios que puede traer la radiación incrementada del 5G. Esto es la aplicación de antenas y todo lo que tiene que ver con los niveles de radiación que esas antenas le pueden generar a cada uno de los seres humanos del planeta Tierra. ¿Y esto por qué se vincula con lo que veníamos hablando? Por lo que decíamos de la proyección de poder de las corporaciones y de los intereses de las naciones en el ciberespacio, que es uno de los 5 planos sobre los cuales se proyecta poder. Imagínense la disputa que hay entre Estados Unidos y China por el control del 5G, porque es el control del flujo, del tráfico, del ciberespacio. Entonces, ahí es donde podemos entender la magnitud de las inversiones en tecnología y desarrollo de las investigaciones vinculadas a esta cuestión. Y por último, dejé el titular de la revista Time, que está a la izquierda, abajo, del gráfico de la imagen del yuan y el dólar, que dice si Google puede resolver el tema de la muerte. Y esto es algo muy importante, muy interesante. Hay una empresa que tiene Google que se llama Callisto, que es su objeto social es terminar con la muerte. Esto quiere decir que la empresa tiene como objetivo llegar a la prolongación extrema de la vida. Para eso Google está invirtiendo fortunas formidables. Están trabajando sobre la noción de lo que es el transhumanismo, el concepto del transhumanismo, y lo que significa la bionanotecnología. Bionanotecnología que tiene que ver con lo que va a ser el negocio del futuro, que es vencer a la muerte. El negocio del futuro no tiene que ver solo con la modificación de semillas para producir alimentos, no tiene que ver con la producción de alimentos de manera industrial o de
medicamentos de manera industrial, sino que los alimentos y los medicamentos se van a producir a medida del mapa genético de las personas. ¿Qué significa esto? Esto significa que una vez que se estandarice y se masifique el análisis del mapa genético, quienes tengan el poder económico suficiente como para acceder a que una empresa determinada, en lugar de venderles un tomate orgánico, les venda un tomate con una semilla diseñada genéticamente específica, de manera específica, para alimentar mejor a ese individuo que tiene un mapa genético determinado, esa persona va a poder acceder a consumir ese tomate. Lo mismo con los medicamentos. La producción industrial de bactaspirinas o del medicamento que se les ocurra está en proceso de ser reconvertido y va a ser utilizado para las clases media baja y clase baja. Esto es lo que ensayan las corporaciones a nivel global, o sea, no estoy diciendo algo que no esté de algún modo ya hablado por los grandes laboratorios, sino que están en fase experimental, en fase de investigación y posteriormente con la inversión necesaria estarán en fase de desarrollo. Pero tuve la oportunidad de hablar, y con esto voy cerrando, tuve la oportunidad de hablar con un colega que tuvo la posibilidad de ser seleccionado por la Singularity University, que es la universidad que tiene la NASA con Silicon Valley. Hizo el posgrado en la Singularity y el posgrado en esa universidad en realidad está muy vinculado a lo que es las conversaciones con megacorporaciones, representantes de megacorporaciones. Esta persona tuvo reuniones con Bill Gates, con Elon Musk, con personalidades de ese calibre, y lo que me contaba era su temor, porque no es solamente la producción de alimentos o la producción de medicamentos, sino también es la producción de determinada cantidad de virus que tengan como información la posibilidad de atacar solamente a determinadas franjas etarias, a determinadas razas, a que se precipiten sobre determinada geografía, que utilicen determinados parámetros para alcanzar a una población objetivo. O sea, el problema es que a través de todo esto que venimos hablando y de la proyección que se viene hacia adelante, me parece que está vinculado a de qué manera planificamos nuestro desarrollo, nuestra perspectiva y con eso nuestras posibilidades. Me preocupa de sobremanera si las instituciones, no solamente del Estado y sus dirigencias, sino también las instituciones sociales, ecuménicas, etcétera, logran visualizar estas cuestiones o si son de algún modo tomadas o ganadas por las necesidades de la coyuntura, que lógicamente que son importantes, pero también es necesario reservarse estas cuestiones del pensamiento estratégico y la proyección, porque es realmente la posibilidad de pensar qué futuro y sobre todo qué mundo van a vivir nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vengan. Así que les agradezco a todos por la atención y quedo abierto para las preguntas que deseen realizar. Bueno, muchas gracias, Damián. Muy buena tu presentación, muy rica. Hay dos pedidos de palabra que imagino que serán para llevar adelante algún tipo de preguntas. Hizo un pedido de palabra, levantando la mano, Marcela Mankowski. Sí. A ver, Marcela Mankowski, vamos a buscarla para liberar el micrófono.
No sé si está o salió. Marcela, ¿estás todavía? No la veo ya. Bueno, también había un pedido de palabra de Silvia Vega, así que ya voy a buscar para liberar el micrófono. Tampoco la veo ya. Bueno. Silvia, ¿estás? Bueno, habían hecho pedido de uso de palabra y ya no las veo, en pantalla, posiblemente han salido. Nos fijamos en el chat si hay alguna pregunta o alguien. Bueno, en principio inicialmente no tenemos preguntas que observemos en el chat. No sé si hay alguien que se me haya pasado, a ver, espera, que se me haya pasado, ahí hay un pedido de palabra de Guillermo Ávila, ¿ya te habilitaste? Listo. Hola, ¿me escuchás? Sí, dale, se escucha, Sí. se escucha. Sí, muchas gracias por la charla, muy instructiva, muchísimas gracias. Te quiero hacer una pregunta. Cuando vos en tu libro El narcotráfico, la otra mirada, cuando vos decís que en el narcotráfico siempre se ha analizado hasta ahora desde lo político, desde lo policial, y no como agronegocio. Sí. ¿A qué más o menos nos referimos ahí? Sí, a lo que me refiero es que la mirada del Estado, generalmente vinculado al fenómeno, tiene que ver con una mirada estrictamente desde el plano de la seguridad. Fíjate que las publicaciones vinculadas al tema generalmente te dicen se secuestrado tanta cantidad de toneladas, se utilizó un operativo con tantas fuerzas, se combinó, hubo tantos muertos, o sea, está vinculado al tema específicamente de lo cuantitativo y del plano de la seguridad. Ahora, no está trabajado, por lo menos eso fue lo que intenté yo hacer con el libro, no está trabajado el tema de la cadena de valor del narcotráfico, las necesidades, por ejemplo, de capacitación de la mano de obra, tal como las necesita una empresa. Uno no nace sabiendo el oficio de sicario. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente diciendo objetivamente lo que una empresa necesita y en este caso lo que el fenómeno del narcotráfico demanda. No están analizados los costos de transacción entre eslabón y eslabón de la cadena, que son costos de transacción que hacen al precio final. Fíjate que en el libro hablo también de que gran parte del costo final digamos, lo que sería el suministro de cualquiera de las drogas, está vinculado a la restricción que le imponen desde el plano de la seguridad los estados. Si uno tomara el suministro de una droga como la cocaína, si no tuviera la restricción del Estado, el valor de la cocaína sería mucho más barato, prácticamente ínfimo. Ante lo cual, las grandes corporaciones del narcotráfico, o sea, los grandes cárteles, perderían enormes cantidades de dinero como producto del abaratamiento digamos, de lo que sería la dosis de la droga. No estoy hablando de que se tenga que legalizar, simplemente estoy haciendo un análisis de lo que sería el punto de equilibrio entre el costo y el precio de venta. Yo lo interpretaba por la otra forma, yo lo interpretaba porque considero que el lavado de dinero se incrementó proporcionalmente al incremento de los consorcios de gestión, o sea, los puertos privados. O sea, yo apunto más a volver a una centralización como el IAPI o encarar directamente también una reforma a la estructura de la ley de entidades financieras. A ese lado apuntaba yo cuando creí que el tema del agronegocio.
Claro, si me permitís agregar una cosita más, lo que es el agronegocio es la visualización por ejemplo, la soja, la cadena de valor de la soja desde la semilla, que tiene un componente tecnológico en cuanto a la modificación genética y demás, hasta la llegada a la producción industrial, por ejemplo, en cuanto a lo que es combustibles, aceites, y en la cadena de valor desde la producción de la semilla hasta la puesta a disposición del consumidor. Entonces, lo que digo en el libro es que no existe ese análisis. No hay un análisis de lo que es, y esto se ha producido, la modificación genética de semillas de marihuana, la modificación genética de semillas de coca. Hay eventos biotecnológicos que se produjeron al respecto. Lo que sucede es que no se analiza desde la perspectiva de lo que es esta cuestión de las cadenas de valor. Bueno, muchas gracias, Damián. Ahí levantó la mano, hay 3 pedidos de palabra. Ahí sí. Habilito el audio a Marcela Mankowski. ¿Está habilitado el audio? Sí. Marcela. ¿Tenés habilitado el audio, Marcela? Bueno. Está habilitado el audio, pero parece que no funciona. Bueno, había también un pedido de... ¿Está Marcela? No, parece que no tenemos suerte. Bueno, hay un pedido de palabra de Luis Bárcena, así que le voy a habilitar el audio a Luis Bárcena y después veremos si Marcela vuelve. Ahí está. Luis. Sí, gracias Javier y saludo a todos, digamos. Excelente la exposición, digamos, hay cuestiones, digamos, que por ahí muchas veces no la vemos y de alguna manera ayuda, digamos, a abrir un poco más la cabeza. La exposición es muy buena, muy simple, muy sencilla, así que, pero yo quería plantear lo siguiente, digamos, nuestro país es tiene un mercado, digamos, de producción, pero poco desarrollo. Hoy en día el desarrollo es mucho menor, todo lo que producimos va afuera y después lo que en el extranjero lo desarrollan y lo vuelven a vender la misma mercadería que nosotros hemos vendido, ¿no? Y después pagamos 2 o 3 veces mucho más. Pero me parece que Argentina tendría la posibilidad y la oportunidad en este problema de la pandemia a recapacitar y todo esto, no solamente el tema de la producción, sino también el desarrollo, no solo de materia prima, sino también el desarrollo tecnológico. Tenemos, gracias a Dios, digamos, y se está demostrando, digamos, en el país a nivel mundial, que con este tema de la pandemia, Argentina es muy importante, digamos, en geopolítico, a la cual, más allá de que el gobierno nacional haya tomado ciertas medidas, digamos, el resguardo de la vida, pero también ha hecho que realmente Argentina la reconozcan de alguna manera y que la vean. Y la han visto, digamos, como algo importante, cosa que nosotros no lo veíamos, y estábamos como que estábamos perdidos en el fondo de este mundo, ¿no? Así que yo creo que tenemos la posibilidad de podernos recuperar y todo esto. Esto es lo que explicaba, creo que tenemos también la oportunidad de poder tener un desarrollo de los chicos jóvenes y todo esto, prepararnos, porque esto se viene ya de mucho antes. A la cámara nuestra, digamos, a la edad de los 50 o 60 años, empezamos a ver el desarrollo de la famosa IBM, esas pantallas gigantes que teníamos, y para nosotros eran toda una súper novedad, ¿no? Y hoy en día ya te maneja a través de un celular sin tener computadora. Así que, pero bueno, esta sería mi pregunta, digamos, yo creo que tenemos la posibilidad de poder tener
no solamente de materia prima, sino también un desarrollo tecnológico y humano hacia el mundo. Y creo que también, políticamente, creo que Argentina tendría que acomodar su casa y para hacer una cruzada, volver a recuperar lo que nuestros próceres en un momento liberaron Chile, Perú, ¿no es cierto? Y que quisieron hacer una nación única en América del Sur, en la cual eso también potenciaría, digamos, la cuestión económica y humana en América del Sur. Bueno, hay dos pedidos de palabra y una pregunta. Vamos a ir con el primer pedido de palabra. Luis Gómez, que quería hacer una pregunta. Ahí te habilité el audio, Luis. Hola, ¿me escucha? Sí, se escucha, sí. Se escucha. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la palabra. Quería hacer una consulta, una pregunta. Más que nada por la segunda parte de la charla, muy interesante. Estoy de acuerdo con la idea de que estamos en un momento en el que las potencias están confrontadas por varias cuestiones, entre ellas la tecnología. La tecnología evoluciona más rápido que el hombre y tarde o temprano va a terminar llegando a los diferentes lugares y puntos de la Tierra de Sudamérica. Lo cual ahí crea un cierto problema, que es entre las personas de una nueva generación, para decirlo de una manera, que ya nace, que son nativos digitales y que nacen con la tecnología, y otros los cuales tienen que acomodarse ante esa situación. Ese es una problemática. Otra problemática que existe hoy, que es que la tecnología ya a la producción y a la industria, con la excusa que siempre tiene el capitalismo de que hay que producir para el consumo, y el consumo conlleva un cierto tipo de objetivo de éxito para lo que es la producción, la tecnología llega a la vida privada de las personas, y eso es algo que nadie habla, ¿no es cierto? Todos hablamos de la 5G, de la evolución, de lo bien que vamos a estar, de las comodidades que nos dan. En nadie habla cuál es el costo que significa que la tecnología llegue a nuestras vidas. Que no tengamos más vida privada. Desde el momento en el que uno está dentro de un medio digital y es un 0 y un 1, es público. Porque cualquier persona con un conocimiento de sistemas puede ingresar a la vida privada de una persona. Y eso es lo que a mí me preocupa, que se nos acabe en la vida privada. No sé cuál es su opinión sobre esta cuestión. Y bueno, gracias por darme la palabra. Damián, tuya la respuesta. Sí, mira, respecto de lo que planteaba, los voy a dividir en Luis 1 y Luis 2, porque tenemos dos Luises haciendo uso de la palabra. Entonces, según lo que decía, lo que planteaba Luis 1, coincido, me parece que es una oportunidad para pensar de qué manera se proyecta el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Me parece que la unidad latinoamericana es una posibilidad sumamente importante para esto, coincido plenamente. También coincido en las capacidades de los argentinos, fue lo que resalté ante la imposibilidad de tener el equipamiento de última tecnología. El argentino se la rebusca y genera desarrollos que sorprenden al mundo muchas veces. Entonces, coincido con todos los conceptos que planteaba Luis en su alocución. Respecto de lo que decía Luis Gómez, que es Luis 2, mira, ¿yo sabes con qué lo comparo, Luis? Con la vida en la Edad Media y hacia atrás. Fíjate que en la Edad Media muchas veces la vida era prácticamente pública, o sea, cuando la gente muchas veces, si bien con otras características en otros contextos y demás, la cuestión de la intimidad no era absolutamente privada. La privacidad de la intimidad surge a partir de la Revolución Industrial en el siglo XIX.
que tiene que ver no solamente con cuestiones vinculadas a lo económico, sino que tiene que ver con cuestiones sanitarias, o sea, con la reproducción, con el tema de la alimentación y demás cuestiones. Ahora, ¿afecta la intimidad? Claro que afecta la intimidad. Si vos te fijás, googleás la búsqueda de una notebook y automáticamente en las redes sociales te aparecen publicidades de notebooks. Eso significa que una plataforma o una red social o lo que sea vende la información de lo que vos estás consumiendo en ese momento. Lo cual implica que no solamente se afecta la intimidad, sino que también se afectan las preferencias. Y eso se va a ver profundizado con la posibilidad de la lectura del mapa genético. Imagínate que si cuando vos puedas tener la posibilidad de conocer cómo es específicamente tu mapa genético, vas a poder tener un código de barras en tu muñeca, en tu cabeza o donde sea, y con la lectura de ese código de barras van a poder saber de qué manera te vas a poder alimentar, qué medicamentos vas a poder consumir, qué tipo de ropa, cómo vas a engordar, de qué probablemente te mueras o no. Y todo eso afecta a decisiones que son trascendentales en la vida de uno. Así que, sí, claro, coincido que todo esto que vamos a ver en los próximos tiempos va a afectar de manera significativa no solamente la vida y la intimidad, sino también hasta quizá las decisiones más íntimas que podamos tomar. Gracias, Damián. Ahí te tiro 3 preguntas que están hechas Sí. y después hay un pedido de palabra. Una de las preguntas es que la hace Juan Carlos de Micheli, ¿cuántos empleos se perderán en la Argentina? La segunda pregunta de Claudio López es, cuando hablas de que la mitad de los trabajadores de empleos comunes van a ser reemplazados por máquinas, ¿qué alternativas se prevén para poder sortear estos acontecimientos? Y la tercera pregunta de María Fernanda Ceballos es, ¿qué pensás vos en cuanto a qué debería fortalecer Argentina para estar a la altura de las circunstancias que plantea esta charla? Bueno, respecto del tema de la cantidad de puestos de trabajo, se estima que pasaría del 9 y pico, casi 10% al 14% el desempleo. Esto serían más o menos 2,5 millones de personas aproximadamente. Lamentablemente no tenemos una estimación actualizada de la cantidad de habitantes que tiene la Argentina, son estimaciones. Fíjate que se habla de 44, 45 millones, pero realmente el censo que sería que debió haber sido en el transcurso de este año o el año siguiente, no sé si vamos a estar en condiciones de poder hacerlo o si se va a hacer por vía digital, pero el censo va a arrojar que estamos en una población más cercana a los 50 millones que a los 45 millones. Entonces, el cálculo de la población económicamente activa es un estimativo también, así como también el cálculo de la gente que está desempleada es una encuesta, y es una encuesta que no tiene una solidez en términos estadísticos fuerte. Es una encuesta que se hace sobre la cantidad de gente que busca empleo. Es una encuesta que no toma en consideración la posibilidad de lo que sería el desempleo oculto, sí toma en cuenta el subempleo, pero es una estimación. Entonces, sí se está hablando del pasaje del 9 y pico, 10% al 14%, lo cual podría rondar alrededor de 2,5 millones de argentinos en esas condiciones. Y respecto de la tercera pregunta, que es qué cuestiones se podrían hacer para sortear estas dificultades, yo creo que hay varias cuestiones. Voy a formular algunas muy puntuales. Por ejemplo, una reorganización del sistema
federal, o sea, de lo que es la geografía a nivel nacional y la inserción de personas dentro de esa geografía. Vos tenés conglomerados demasiado masivos que pueden reproducir virus como este de manera mucho más rápida, y tenés espacios muy abiertos en los cuales no se reproduce el virus de manera tan rápida porque el contacto y la cercanía de la gente es un poco más difícil o más distante, y entonces lo que sería la generación de lo que es la vinculación entre la geografía y la demografía, esto me parece que es un factor a estudiar profundamente. Otro factor importante tiene que ver con la manera en que se diseña la estructura del Estado. Hablábamos de que la figura del Estado es muy importante. Bueno, lo que estamos viviendo es un Estado más vinculado a lo que fue, digamos, la historia del mundo y de la Argentina de hace 30 o 40 años que un Estado que estructuralmente represente lo que en la actualidad se necesita. Vos tenés compartimentos, tenés ministerios que se vinculan a través de otro ministerio, pero que no tienen trabajos en equipos multidisciplinarios que sean transversales en cada una de las decisiones. O sea, el Ministerio de Economía es Ministerio de Economía, el Ministerio de Cultura es Ministerio de Cultura. Puede tener algún economista, algún contador, algún administrador trabajando, pero en realidad creo que la intervinculación en cada una de las disciplinas generaría una producción por parte del Estado de políticas públicas mucho más ricas, mucho más realistas, mucho más, digamos, que tuvieran mucho más caudal y potencialidad de ser efectivas. Y esto tiene que ver con lo que el análisis interdisciplinario puede generar en base a la perspectiva de cada una de las cuestiones. Y lo tercero, el tercer punto último, me parece que es el diseño de un plan estratégico de desarrollo. Y esto no tiene que ver solo con lo económico. El plan estratégico de desarrollo tiene que ver con esta intervinculación, no solamente desde el plano del Estado y la modernización del Estado, sino también desde la intervinculación de todos los sectores sociales, económicos, militares, ecuménicos, etcétera, que permitan la posibilidad de mirar desde una perspectiva y de un foco mucho más amplio. Esto es el desarrollo humano integral. No hablo del desarrollo económico solamente, es una parte. Hablo del desarrollo humano integral, que es un concepto mucho más amplio. Gracias, Damián. Ahí hizo pedido de la palabra Silvia Traverso. Ahí liberé el audio. A ver, libero el audio. Ahí está liberado. ¿Me escuchan? Bueno, ¿qué tal? Coincido en el 90% de la exposición, me encantó. Fue una síntesis muy bien lograda. Simplemente quisiera sumar desde mi profesión de docente un comentario primero a lo que se dijo sobre la formación de las nuevas generaciones. Sí. No es imperioso que los chicos empiecen con tanta tecnología porque suponemos que de esa manera van a poder generar mayor tecnología. Lo que hay que darle, cuanto más chicos y durante el mayor tiempo posible, son herramientas de creatividad. Incluso del uso de música, que genere mucha creatividad, porque lo que vamos a tener es un mundo totalmente desconocido, incierto, y vamos a necesitar que esa persona tenga un pensamiento flexible, y eso lo da no la técnica, sino justamente todo lo contrario, las artes. Y aunque parezca una torpeza de mi parte decirlo, creo que estamos cerrando el vizcachazo, les estamos dando demasiada tecnología desde muy chicos y estamos perdiéndonos la capacidad creativa
y de dar respuestas flexibles a un mundo tan cambiante. La verdad que los chicos aprenden a saltos, no es que aprenden 1, 2, 3, 4, no. El chico cuando es pequeño puede aprender el 1 y el 2 y saltar al 5 ahora no me voy a poner a dar una clase de esto, pero es así, el aprendizaje del ser humano es a saltos, no es lineal, ni siquiera es circular, ni siquiera es en espiral, es como en cadenas y con grandes espirales. Entonces lo que hay que darle al principio es una cabeza muy flexible para que sus funciones puedan desarrollarse en distintos campos. Eso por un lado. Y se está haciendo, ¿no? Yo no estoy siendo tan crítica como mucha gente es crítica de la educación actual. Se está haciendo mucho. Más en el interior, diría yo, que en las urbes grandes. Eso por un lado. Luego hablaron de bionanotecnología y quería comentarles que la Bolsa de Cereales tiene algunos muy buenos cursos con gente muy especializada y que en nuestro país se está trabajando mucho y muy bien sobre bionanotecnología. No sé, hay experiencias que son increíbles y que se hacen en distintos lugares y tienen poca difusión, eso sí. Por ejemplo, creo que nadie conoce que se están haciendo pruebas de siembra como en pequeñas parcelas con especies de ríos internos por donde circulan peces que se alimentan de barro y que mientras fertilizan comen los desperdicios de la materia y entonces evitan que se usen fungicidas y herbicidas y fertilizantes y demás. Todo un proceso de usar en simultáneo piscicultura o acuicultura con siembra. Y eso surgió a partir del estudio de bionanotecnología transferido, ¿no? Hay muchas experiencias. Tal vez lo que falte es dinero para desarrollar y para lograr crecimiento por un lado y desarrollo a nivel país. Luego me llamó la atención cuando hablaron del 5G y de los efectos de las antenas en la salud y demás. Hay algo que no podemos perder de vista, que es la necesidad de aprender. Primero, el tema de la descentralización, como bien vos decías, descentralizar pero es una emergencia descentralizar las urbes por esto de los virus, por los servicios, por mil cuestiones, además por vínculos sociales. Pero casualmente para evitar estos efectos de electromagnetismo, una de las respuestas válidas y que se están recuperando es la bioconstrucción, ¿sí? La construcción sustentable, y lo que voy a decir, si nunca han explorado o leído, se los recomiendo, es el uso de viejas técnicas, hoy en día, por supuesto, no solo recuperadas, no se aplican tal como se aplicaban en la antigüedad, pero por ejemplo el uso de barros en la construcción, tengamos en cuenta que hay pirámides en barro que resistieron más que las de mármol, por decir, todo depende del tipo de construcción. Y eso tiene un freno al electromagnetismo en el ser humano que es notable. Se llama construcción sustentable o bioconstrucción y aplican arcillas, barros y otros productos que se hacen sustentables y que hacen que la construcción resista más el embate de todas estas ondas electromagnéticas. Chile tiene edificios de 6 pisos hechos con estas técnicas. Islandia, con su condición de frío gélido, utiliza estas técnicas. Canadá está recuperando estas técnicas, ni hablar de México. España, pero España, bueno, lo está haciendo más por una cuestión estética casi. En otros países se estudia más sobre el efecto de la salud y recuperar y desenvolver, desarrollar nuevas técnicas sobre esto. Es muy interesante, hay todo un mundo atrás que se nos está pasando muy por arriba. Se están haciendo en el país
pequeños poblados con esta mirada de aprovechamiento de los recursos incluso, de aprovechamiento de los recursos hídricos, notables, desde las aguas grises, aguas negras, al aprovechamiento de aguas de lluvia. Es imprescindible porque nosotros vamos a crecer en lo tecnológico, pero mientras tanto lo tecnológico nos va a comer el planeta. Entonces recuperar el planeta va a hacer que lleguemos al 2035, porque una de las posibilidades es que en estas condiciones no lleguemos al 2035. Entonces estamos mirando al 2050 en lo macroeconómico y en el aspecto financiero y se nos está pasando por alto que posiblemente si seguimos en estas condiciones de destrozo del planeta no lleguemos al 2035. Por tanto, eso que parece que hoy tenemos que ser todos técnicos y todos maravillosos para evitar la robotización y la pérdida de empleo, nos hace dar una vuelta también de tuerca a mirar la respuesta ante el planeta y ante los recursos naturales. Bueno, nada, quería invitarlos a leer todo lo que sea sobre bioconstrucción porque realmente abre la cabeza. Como respuesta no es algo estético o de construcción simplemente, sino el foco de lo que resuelve, ¿no? Todo lo que resuelve. Bueno, muchas gracias. Silvia. Damián, tengo una pregunta y no sé si después querés agregar algo relacionado a lo que mencionó Silvia. A ver, dame un segundo y ahí te la hago. Una pregunta de Guillermo Ávila. Desde la geoeconomía, ¿la apertura post-pandemia detiene o acelera la globalización? Pero eso ya se sabe. Y la siguiente pregunta, sí. y disculpa, tengo otra más. María Fernanda Ceballos, si hay que integrar a los institutos de investigación de ciencia y tecnología en todos los organismos estatales. Vamos primero con la segunda. Creo que en realidad lo que debemos definir es qué estructura de Estado queremos primero. A partir de la definición del Plan Estratégico de Desarrollo, el instrumento que es el Estado, así como también las instituciones privadas y demás, se definen con posterioridad. O sea, primero uno establece cuál es el plan macro, establece cuáles son las perspectivas del contexto en el cual se va a desarrollar y va a llevar adelante ese plan macro, y a partir de ahí se diseñan los instrumentos. Es una lógica en términos de lo que es el diseño estratégico. Los centros de investigación, la verdad es que tuvieron un devenir bastante complejo en la historia de la Argentina. Durante el transcurso de lo que fue la dictadura militar de los 70, estaban más vinculados al desarrollo de armamento. Después en la década del 80 se intentó la normalización y se produjeron muchos avances. En la década del 90 se sufrió un proceso de deterioro en cuanto a lo que era la capacidad técnica y se intentó vincular los centros de investigación más a lo que era la ideología, ¿no? de imperante en ese momento. A partir del 2000, de la primera década del 2000, tuvieron una especie de nuevo auge y a partir de ahora me parece que tienen un desafío mucho más que importante. Me parece que la pandemia los pone en una situación donde todos somos conscientes de la relevancia que tiene la investigación y el desarrollo en tecnología. Coincido con lo que decía la docente que habló hace un ratito. Yo particularmente tengo una inquietud respecto de lo que es la necesidad de formar a los chicos para adaptarse a situaciones que ya no son solo de riesgo, estoy hablando en términos estadísticos. El riesgo es posible de calcular y a partir de su cálculo es posible generar
los remedios, los anticuerpos, las medidas necesarias para aminorarlo. Yo creo que el mundo hacia el que vamos va a estar más vinculado a la incertidumbre que al riesgo. Y en términos estadísticos, la incertidumbre es la imposibilidad de calcular el riesgo. Entonces, creo que la formación tiene que estar más vinculada a que los chicos entiendan un mundo de incertidumbre. Y después, con respecto al tema de si la pandemia acelera los procesos de globalización, hay dos perspectivas, me parece. Una vinculada a que el comercio internacional es el que genera a través de las redes comerciales, de las exportaciones, importaciones, de las políticas impulsadas por los organismos supranacionales vinculadas a la liberación de los mercados. Toda esa cuestión que está asociada al fenómeno de la globalización, pero en realidad yo estoy más de acuerdo con la mirada de que la globalización es generada por los servicios y me parece que vinculada a la transmisión de lo que es el conocimiento, o sea, desde los centros de poder a nivel mundial se proyecta poder desde dos ángulos. Lo que es el poder duro, vinculado a la utilización del instrumento militar, esto es las Fuerzas Armadas, en los 4 espacios donde se proyecta poder: aire, tierra, agua, ciberespacio y biopoder. Y lo que es la utilización del instrumento militar y lo que es la proyección del poder económico. Eso es el poder duro. Y después tenemos el poder blando, que es la proyección de poder en esos 4 espacios, pero más vinculadas a cuestiones culturales, la moda, la difusión de ideas, de conocimiento. Y mucho tienen que ver en esto los medios de comunicación. A mí me parece que la instancia que vivimos del fenómeno de la globalización está más vinculada a lo que se denominó hace un tiempo el poder blando que respecto del poder duro. Entonces, me preocupa mucho más, porque el poder blando es mucho más difícil de detectar, no solamente de contrarrestar, sino de detectar por parte de la población, que el poder duro. Uno ve cuando un ejército lo invade o ve cuando una corporación económica toma determinada decisión para afectar tal o cual economía. Ahora, es más difícil detectar cuando un medio de comunicación está bajando una línea determinada o está a través de una película producida en Hollywood o en Corea o en China, está produciendo la inserción cultural de lo que es el fenómeno de la globalización. Hay una película en Netflix de China que se llama La Tierra Errante, que cuenta la historia de cómo China salva al mundo produciendo que la Tierra se aleje de la órbita del Sol y pase a formar parte de la órbita de otro Sol. Si uno la analiza en términos filosóficos, está produciendo la salida de la órbita del poder norteamericano para introducirse en la órbita del poder chino o asiático. Y bueno, China está produciendo ese tipo de películas, donde China salva al mundo, donde la cambia a la Tierra de una órbita a otra. Bueno, muchas gracias, Damián. Ya no hay más preguntas en carpeta ni pedidos de palabra, así que, bueno, desde ya muy agradecidos por tu exposición. Ha sido muy, muy completa. Muchas gracias a todos por participar, por dedicarle un rato a esto, que la idea que tiene, como dije al principio, es que nos formemos, que nos preparemos. Y cierro con una cosita que vi, ha estado bastante activo el chat, y una de las cositas que se planteaban era de alguien en el chat: ¿qué bajón todo esto? Y yo creo que tiene que ver lo que también planteábamos al principio, de que sin lugar a dudas son cosas que deben preocuparnos, pero que al mismo tiempo deben ocuparnos justamente para ver de qué manera
con la intervención activa de todos nosotros, en el caso nuestro desde el punto de vista de nuestra estructura gremial y en el ámbito laboral, de qué manera logramos hacer que estos cambios resulten, tengan un final en positivo, una mejora de calidad de vida y una mejora de calidad laboral para nuestra gente. Así que muchas gracias a todos y les agradezco la participación, y bueno, seguramente nos encontraremos próximamente en otras charlas. El lunes entiendo que Mesa Nacional hace otra charla desde la Secretaría de Estudios Fiscales relacionada con el mundo laboral, así que desde ya a las 16 horas los invito a todos para que participen en la misma. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Damián, y bueno, que pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego a todos. Gracias por la invitación. Chao. No, gracias a ustedes.